¿Alguna vez has soñado con crear tus propios videojuegos, pero piensas que es demasiado difícil o que necesitas un computador de la NASA para lograrlo? No es así. Hoy te voy a mostrar Octostudio, una aplicación gratuita creada por el MIT, los mismos creadores de Scratch, con la que podemos empezar a crear nuestros programas en nuestro celular o en nuestra tablet. Funciona tanto para iOS como para Android y no necesita internet una vez que ya la tienes instalada. Aprenderemos paso a paso a cómo descargarla, cómo instalarla y cómo crear nuestros primeros juegos. Y quédate hasta el final, te entregaré unos tips para mejorar tu juego y llevarlo al siguiente nivel. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Cabezas, director académico de Academia Creative Brain, y hoy te voy a demostrar cómo con Octostudio puedes programar tus primeros videojuegos sin saber de código. Ojo, con esta herramienta puedes aprender a programar, puedes aprender sobre la estructura de la programación a través de bloques y podemos aprender conceptos como variables, bucles, algoritmos y todo lo que necesitas para crear el mejor videojuego. Lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación. Yo voy a ocupar un Android, así es que nos vamos a dirigir a Play Store. Acá. Y vamos a buscar entonces Octostudio. Vamos a buscar y ponemos Octostudio. Ahí está. Le damos a instalar. Y ahora le damos inmediatamente a abrir. Este es Octostudio, vamos a elegir el español y le vamos a dar en siguiente, pueden darle siguiente o le pueden dar omitir. Es una aplicación segura, así que pierdan cuidado. Yo le voy a dar omitir, nos va a dar un video tutorial pequeñito, le vamos a dar vamos y listo. Ya estamos dentro de la aplicación, no nos pide registrarnos con nuestro correo electrónico ni ningún dato personal. Ojo con eso. Así es que le damos a crear nuevo proyecto y listo. Tenemos dos opciones para comenzar. Cualquiera de las dos es válida. Podemos iniciar creando nuestro personaje o nuestro objeto en el juego o podemos crear nuestro fondo. De todas maneras tenemos que crear ambas. Así que vamos a elegir por ejemplo un objeto. Y vamos a crear un juego en donde tenemos que, moviendo el teléfono, tenemos que desplazar un plato que va a ir atrapando objetos que caen en forma aleatoria desde el cielo. Entretenido, ¿no? Así que para eso vamos a elegir lo primero, que es nuestro plato. Aquí abajo están las categorías. Tenemos acá los favoritos, las estrellas, los recientes. Como en este caso lo estamos instalando, aparecen estos por defecto. Pues tenemos las caritas, tenemos personas y vamos a buscar un plato. Yo creo que acá en objetos, a ver, acá tenemos nuestro plato, acá. Ojo, que podemos sacarle una foto a un objeto. Podemos nosotros ser los protagonistas de nuestros juegos si nos sacamos una foto a nuestra mascota, a un perrito en la calle, a lo que ustedes quieran. También podemos de la misma forma emplear una fotografía para nuestro escenario y también podemos ocupar fotos que estén en la galería o ocupar las que nos ofrece Octostudio. En este caso, para que el video no se extienda tanto, vamos a ocupar elementos que ya están en Octostudio, así que vamos a ocupar el plato. Le damos clic y ahora inmediatamente nos dice que agreguemos un fondo para el juego. Así es que vamos a elegir un fondo que ya esté acá. Vamos a elegir este que está acá. Listo. Entonces ya tenemos nuestro fondo, tenemos nuestro plato y nosotros necesitamos solamente el plato, no necesitamos esa cuchara. Entonces, Octostudio trae un editor sencillo pero bien potente que nos permite, por ejemplo, separar elementos uno de otro. En este caso podemos, por ejemplo, eliminar la cuchara del bol o del plato. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos nuestro elemento, le damos dos veces, ¿cierto? Y acá tenemos el lápiz para editar. Vamos a la herramienta de selección. Seleccionamos la cuchara. Y una vez que ya la tengamos seleccionada, le damos al bote de basura, eliminar. Quedan unos restos de sombra y ocupamos la misma herramienta que ya está seleccionada. Le damos un tap. En este caso yo estoy usando el cursor, pero obviamente ustedes pueden ocupar el dedo. Y nuevamente le damos eliminar. Nos queda una pequeñita sombra. Le damos seleccionar. Y ahí eliminamos. Y listo. Y ya tenemos nuestro plato. Genial. ¿Le podríamos cambiar el color? Claro que sí. Podemos cambiarle el color. Por ejemplo, un plato rojo. Y ahora elegimos nuestro bote y lo pintamos rojo. Y podemos dejar la parte de adentro celeste o podemos elegir otro color. Lo vamos a dejar así. Y le vamos a dar aceptar. Listo, tenemos nuestro plato. Tal vez el plato es muy grande, así que lo podemos achicar. Ahí, con los dos dedos, hacemos el gesto típico con los dos dedos. Y lo vamos a dejar de ese tamaño. Y lo vamos a poner, qué sé yo, acá. Listo, tenemos nuestro plato listo. Ahora necesitamos animar ese plato. Necesitamos que
con el movimiento del celular el plato se pueda desplazar. Apenas tenemos nuestro elemento, Octostudio inmediatamente nos pone el primer bloque, que es es para comenzar nuestro juego o la animación o lo que nosotros estemos haciendo. Este viene por defecto, así que no se preocupen. Este no lo pueden eliminar. Entonces, necesitamos que se mueva. Entonces, tenemos acá el primer segmento de bloques, que es como para partir, al sacudir, al presionar, al detectar imán, cuando cambia. Todos estos son para iniciar un juego. Y tenemos acá en segundo lugar movimientos. Nosotros queremos darle un movimiento cuando cambia, al detectar, al presionar, al sacudir. Ojo, al sacudir también podemos hacer que comience una acción, pero esto no nos sirve a nosotros. A ver, vamos a ir aquí al final donde dice más bloques e inclinar para mover. Acá está el bloque que necesitamos, inclinar para mover. Entonces lo tomamos y este va a ir siempre en este bucle, va a ir siempre en este bloque, que todo lo que esté dentro del bloque por siempre se va a repetir por siempre. Fíjense, cada vez que nosotros tomamos un bloque y lo acercamos a otro, en este caso el bloque por siempre al cuando estamos cerca, nos sale ese espacio gris, es un espacio imantado, magnetizado. Si soltamos ahí, ¡pum!, se van a unir, lo que facilita el movimiento entre los bloques. Listo, entonces tenemos cuando le demos al play, ¿cierto? Cuando iniciemos nuestro juego, por siempre se va a inclinar nuestro elemento, ¿cierto? Y se va a mover a cierta velocidad. Esta en este caso es la velocidad media. Y fíjense que acá en nuestro elemento tiene flechas hacia arriba y hacia los lados. Significa que se va a mover para todos lados. A ver, probemos. Voy a tomar el celular y efectivamente se va a mover a todos lados. Yo necesito que mi plato se mueva hacia los lados solamente, no hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Voy a tomar, lo voy a dejar acá. Y acá voy a cambiar este elemento de inclinar. Quiero que se incline hacia los lados, solamente hacia los lados. Así que selecciono. Y ahora cuando le dé play, solamente se va a inclinar hacia los lados. Cuando yo mueva el celular, solamente hacia los lados. Por más que lo mueva hacia arriba y hacia abajo, por más que le haga tilt, no va a funcionar, solamente hacia los lados. Yo lo estoy programando de esa manera. Genial. Entonces ahora que ya tenemos nuestro plato programado en su movimiento inicial, necesitamos agregar la comida que va a caer del cielo. Entonces ese otro elemento, acá con este icono puedo agregar todos los elementos que yo necesite. Así que le voy a dar clic. Lo mismo, podemos sacar una fotografía a un objeto que nosotros queramos, podemos hacer una foto que tengamos en nuestro celular, podemos crearlo nosotros o podemos elegir algún elemento. Vamos a ir aquí a la comida y vamos a buscar un helado. Este que está acá. Genial, un helado. Tenemos nuestro helado acá, lo mismo que hace un rato. Yo creo que es muy grande, así que le podemos dar doble, con el dedo, doble, ¿cierto? En mi caso, recuerden que estoy en el computador mostrándoles, entonces yo ocupo doble clic, pero ustedes le hacen doble tap con el dedo. Y ahora yo sí voy a ocupar el celular y aquí puedo achicarlo. Lo voy a dejar de ese tamaño. Listo. Fíjense que cada vez que yo estoy programando algún elemento, por ejemplo acá el plato, aquí me sale de fondo la silueta del plato, para no perderme, para saber que estoy ahí. Ahora, por ejemplo, voy a programar el helado y me sale aquí el helado. Siempre la imagen de fondo va a corresponder al elemento que estoy programando. Me ayuda muchísimo eso. Entonces, ahora quiero que el helado caiga de arriba hacia abajo. Lo que quiero yo es darle un movimiento. Aquí el segundo conjunto de bloques es el movimiento. Y me sirve mover. Así que voy a tomar lo voy a poner de abajo. Y quiero que se mueva hacia abajo. Entonces, selecciono este elemento que me muestra en grados. Lo voy a dar 180 grados en esta dirección. 180 grados. Y quiero que la velocidad sea intermedia. Y lo voy a dejar en mover en 50 para ver qué es lo que hace. Para ver hasta dónde llega. Listo. Y llega hasta ahí. Llega hasta ahí. Si le doy de nuevo play, llega hasta ahí. Fíjense, parte de acá, la zona central, y se mueve un poco nomás. Listo. Yo necesito que se mueva hasta el final. Yo ya sé de antemano, y ahora ustedes también, que la pantalla mide 180 píxeles hacia abajo. Entonces voy a darle acá clic y voy a borrar ese número y le voy a poner 180. Y ahora ¡pum!, va a llegar hasta abajo. Pero sigue partiendo en otro lugar. Parte de donde lo dejé. Fíjense, llega hasta ahí. Recorre los 180, pero llega hasta ahí. Le doy play y vuelve a correr 180 y llega hasta ahí. Y necesito que parta en un punto específico. Entonces, sigo en movimiento y me voy a ir a este bloque. A este que está acá. Ir a. Lo voy a poner acá.
ir a... Y acá yo puedo decirle a dónde yo quiero que parta. Ojo con esto. Ojo con esto. Yo quiero que parta arriba. Este movimiento de arriba hacia abajo corresponde al eje Y. El eje Y es el eje vertical y el eje X es el eje horizontal. Yo quiero que parta siempre arriba, en el 180, arriba. Y quiero que el punto en donde baje, ¿cierto? El punto en X donde empiece el descenso, sea aleatorio. Entonces, selecciono 164, que viene por defecto, al ponerlo acá, y le doy a los dados. Y eso significa que va a ser aleatorio. Entonces, si yo ahora le doy play, va a caer ahí, ahí. Y ahora se va a posicionar en otro lado para caer. Fíjense, en otro lado para caer. Pero tampoco me sirve mucho. Yo necesito que se posicione en forma aleatoria y de ahí que caiga. Entonces debiera cambiar el orden de los bloques. Esto es mucha prueba y error. Acá, pum. Ya. Entonces ahora le doy play. Claro. Exacto. Llega hasta ahí, pero lo hace una sola vez. Hace una sola vez el recorrido. Necesito que esto lo haga muchas veces. Que lo haga eternamente, que lo haga por siempre. Entonces aquí tenemos otro bloque que vamos a conocer ahora, que está en este segmento de acá, en los bloques control, en donde tenemos repetir, tenemos sí, entonces, vale decir, si pasa esto, entonces pasa esta otra cosa. Entonces, entre todos estos controles tenemos uno que dice por siempre. Por siempre. En el lenguaje de programación se conoce como un bucle. Por siempre, se repite. Entonces, vamos a poner por siempre todo lo que esté dentro de ese bloque, que fíjense que es como una C y al medio tiene un espacio. Todo lo que esté dentro se va a repetir por siempre. Si está aquí, fíjense que la zona gris me lo va a pegar abajo, no me sirve. Si subo, me va a envolver el mover, no me sirve. Si sigo subiendo, me va a envolver entonces los dos que estén ahí. Genial, tengo entonces ahora por siempre. Voy a darle play y vamos a ver que se va a repetir por siempre, pero ahora está transformado en un helado saltarín con resortes. Que puede ser un juego, perfectamente. Puede ser un juego y yo puedo crear un personaje que lo atrape, etcétera, etcétera. Eso depende de ustedes. Pero para el juego que queremos crear no nos sirve. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos para empezar que cuando llegue abajo desaparezca. Que desaparezca. Entonces con este conjunto de bloques que está acá, que se llama escenario, podemos encontrar bloques para esconder y mostrar. Listo. Necesito que cada vez que llegue abajo, después de moverse los 180, que se esconda. Entonces voy a poner esconder. ¡Pum! Y le voy a dar play. Vamos a ver. Llega abajo. Y se esconde. ¿Se fijaron como que se desvaneció? Fíjense. Lo vamos a ver de nuevo. Se desvanece. Otra vez. Ahí es más claro. Se desvanece. ¿Por qué pasa eso? Por la velocidad. Está en esta velocidad. Necesito que se esconda tan rápido que no se note el momento en que desaparece. Entonces voy a ocupar este, que es la velocidad del rayo. ¡Pum! Le voy a dar play y... ¡pum! Y desaparece. Le doy play y desaparece. Oye, pero esta cuestión es un por siempre. Y resulta que no es por siempre. Resulta que cae y no vuelve a aparecer nunca más. Si se fijan, los bloques se siguen iluminando. Significa que siguen funcionando. Pero pasa algo. La última instrucción que recibe mi programa es esconder. Y no vuelve a haber después otra instrucción que diga mostrar. Entonces deberíamos ponerlo en mostrar. Y lo muestre siempre. Mostrar. Pero ¿dónde lo pongo? Les voy a dar un segundo para que lo piensen. Pero la respuesta es la siguiente. Lo tengo que poner entre el primero y el segundo. ¿Por qué? Si lo pongo antes del primero, que es lo que uno podría pensar de buenas a primeras, va a aparecer y después que aparezca se va a trasladar a un punto aleatorio en el eje X y va a bajar por el eje Y. Necesito que primero se posicione en un punto aleatorio y después que ahí aparezca. Entonces vamos a poner este acá y vamos a ver qué pasa. Ahí viene bajando, ¡pum! Y baja en otro lado. Y baja en otro lado. Y baja en otro lado. Y ya estamos avanzando ya. Vamos avanzando poco a poco en nuestro programa. Genial. Si lo pruebo. Ya con este botón yo puedo darle pantalla completa. Y yo puedo girar mi teléfono. Le doy al botón play. Y puedo jugar. Genial. Y ahí lo puedo ir atrapando. Pero que juego más fome porque yo al tocar el plato, el helado, no desaparece, no
no se mueve, no hay un boche, no hay movimiento, no hay nada, no hay puntaje, no hay absolutamente nada. Fome, tengo que seguir trabajando. Ya, esta es una prueba que hice. Entonces, salgo la pantalla completa y sigo trabajando. ¿Qué necesito ahora entonces? Ojo, cuando estoy haciendo muchos bloques, yo puedo pinchar en esta zona, puedo pinchar y puedo reducir el tamaño y puedo desplazar para poner todos los bloques que yo quiera y me puedo ir desplazando. A pesar de que es un teléfono o una tablet, tengo espacio de sobra para ir trabajando. Además, aquí arriba tengo este botón que es para expandir o contraer mi escenario, lo que me da más espacio aún, acá con este. Genial. Entonces, ahora tengo que programar mi helado que cuando toque el plato pase algo. Perfectamente puedo hacerlo así. O tal vez podría buscar la forma de programar el plato que cada vez que toque el helado pase algo. Eso depende de ustedes. Ustedes tienen que ir probando, ¿cierto? Tienen que ir viendo. Prueba y error. Prueba y error se llama la película. En este caso vamos a intentarlo con el helado. Quiero que cuando toque, a ver, cuando, ¿cierto? Como empezar. Quiero que cuando toque, a ver, cuando al presionar, cuando cambia, cuando al borde, al tocar, listo, al tocar. Y fíjense que como el único elemento que tengo yo acá, aparte del helado, es el plato, me lo identifica. Cuando el helado toque el plato, que pase algo. ¿Qué puede ser? Lo que ustedes quieran. En este caso se me ocurre que podríamos ponerle un sonido, tocar sonido. Genial, lo ponemos acá. El sonido que está acá dice morder. Le doy clic acá al nombre del sonido, le puedo ir al más. Y tengo una galería enorme de elementos para poder elegir un caballo. Un búho. No sé, un elefante. Goteo. Pajaritos, ovejas, etcétera. Tengo mucho acá para buscar, para entretenerme. Acá puedo también yo buscar por una palabra si estoy buscando algo. También podría grabar un sonido. Igual es bueno, está entretenido. A ver, probemos esto. Voy a tomar mi celular y voy a poner grabar sonido. A ver, vamos a ver. Grabar sonido. Le vamos a dar permiso al micrófono. Mientras la app esté en uso, esta se la recomiendo. Nice. Listo. Y como guardé silencio, vamos aquí rápidamente a editarlo esto. Vamos a poner ese ahí, vamos a recortar aquí, vamos a recortar acá y vamos a escucharlo. Nice. Vamos a dejarlo así, Y le vamos a poner nombre, así que le voy a poner aquí nice. Nice. Y la vamos a aceptar. Listo. Y ahora entonces, cada vez que el helado toque el plato, va a decir nice. Veamos. Ay, se me fue. Nice. Genial. Nice. Listo. Entonces, sigamos. Vimos que el helado pasa de largo. Fome. Lo hace poco realista para hacer un juego, ¿cierto? Lo hace fome. Necesitamos hacer que nuestro helado desaparezca. ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces, cuando el helado toca al plato, ya le dijimos que tocara un sonido y después tenemos que decirle que desaparezca. Ya vimos ya adelante que los bloques de mostrar y ocultar estaban en el escenario. Esconder y mostrar. Genial. Aquí están. Entonces yo necesito que cuando el helado toque el plato, desaparezca y diga nice. Entonces le vamos a poner aquí esconder. Yo ya he probado esto en otras ocasiones. Sé ya que aquí se presenta un problema. Les voy a dar un segundo. Ustedes pausen el video si están haciendo el programa. Vean si lo pueden solucionar. Pero el problema y la solución serían la siguiente. Al darle play, voy a jugar acá. Ay, espérense. Aquí. Nice. Ya, dice nice, pero desaparece. Fíjense. Nice. Pero no desaparece. No se esconde. Nice. Ahí, o se esconde después. Nice. No se esconde. Nice. ¿Qué pasará? Se esconde tan lento que incluso se ve cuando sube. ¿Por qué? El sonido nice que yo grabé hace un rato es largo, es muy largo. Por lo tanto, el programa tiene que esperar a que se reproduzca el sonido completo y después esconder. Además, el esconder tiene la velocidad lenta. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Primero, le damos toda la velocidad, un rayo que se esconda rápidamente y ponemos primero el esconder. Como es inmediato, vamos a percibir que se esconde y que dice nice al mismo tiempo. Entonces vamos a darle play y vamos a ver qué pasa. Nice. Se esconde al mismo tiempo. Nice. Genial. Genial.
Las posibilidades son ilimitadas y de paso hemos aprendido varios conceptos sobre programación, sobre qué cosas van primero, qué cosas van después, sobre qué es lo que es un bucle, sobre los movimientos, sobre las acciones, etcétera, etcétera. Imagínense. Y este es solamente un video para mostrarles que existe Octostudio, que pueden ocuparlo para crear sus juegos, que pueden ocuparla para aprender a programar, que no necesita internet, que es gratuito. Por lo tanto, ¿qué estás esperando? Ya tenemos nuestro primer videojuego funcionando. Además, aprender a programar tiene múltiples beneficios. Por ejemplo, mejora la capacidad para resolver problemas, ayuda a desarrollar el pensamiento lógico matemático, fomenta la creatividad, como ustedes pudieron apreciar con este video, y más encima te prepara para el mundo digital, que ya no puedo decir del futuro, sino que el de ahora, el que estamos viviendo ahora. Si te gustó este video o piensas que le puede gustar a alguien más, compártelo, dale like, comenta qué otros juegos te gustaría que exploráramos y cuéntame en los comentarios si pudiste hacer este juego, cómo te resultó. Si llegaste a esta parte del video, eres ganador de un bonus, ya que estamos en modo juego. Además de todo lo que hicimos con el juego, le vamos a agregar puntaje para hacerlo aún más realista y emocionante. Para eso tenemos que ocupar un bloque que lo hemos visto, que es el de las variables. Este está acá al final, donde dice más bloques. Vamos a buscar fijar variable. La variable, hagamos cuenta que es una caja en la cual podemos poner elementos, podemos poner un número, un valor, ¿cierto? Y ese valor lo podemos sacar de ahí las veces que queramos, lo podemos modificar, podemos aumentar, disminuir, etc. En este caso, la variable va a ser el puntaje con el cual iniciamos el juego. Entonces vamos a fijar la variable al principio del juego. Fijar variable, la vamos a poner al principio de todo. Y en este caso yo puedo crear todas las variables que yo necesite. En este caso puntaje me sirve porque quiero llevar el puntaje inicial a 0. Así que está bien puntaje. Y 0. Genial. Entonces cuando yo le dé play debiera salir en algún lugar de la pantalla esa variable como puntaje. Vamos a ver. Ahí está. Puntaje 0. ¿Cuándo gano puntaje? Obviamente cuando el lado toque el plato debería ganar puntos. Los que yo desee, puedo agregar de 10 en 10, 5 en 5, de 100 en 100, de 1000 en 1000, de 1 en 1. Así es que el punto se va a ganar cuando el helado toque el plato. Recuerden eso. Ahí está ese bloque. Aquí está. Cuando el helado toque el bloque. Por lo tanto, debo agregar acá el cambio de la variable. Acá. Así que selecciono este bloque. Lo pongo acá. Y ya tiene ahí, dice cambiar variable, puntaje. Si hubiesen más variables en el juego, en otros bloques, yo tendría que elegir qué variable es la que necesito cambiar cuando el helado toque el plato. En este caso tengo una sola variable, así es que la voy a cambiar en 1. Aquí yo, por ejemplo, si quiero que cada vez que el helado toque el plato son 5 puntos, tendría que elegir 5 o 10 o 100 o lo que yo quisiera. Yo quiero que sea uno solo, así que lo voy a dejar así. Cada vez que yo toco el bloque, se reproduce la secuencia, por eso que dice nice. Y ahora entonces le voy a dar play en pantalla completa. Y voy a tomar mi teléfono y vamos a ver. Nice. Nice 1. Nice. 2. Excelente. Nice. 3. Nice. 4. Nice. Y así podéis juntando. A todo le puedo dar mucho más velocidad. O podría ponerle un elemento que al tocar el plato me reste puntaje. Por ejemplo, puedo poner un brócoli cayendo. Cuando toque el plato le reste 5. Le reste 10. O se ponga la pantalla oscura. O lo que se te ocurra en realidad. Por último, tienes la capacidad de enviarle este juego a quien tú quieras. Mostrarlo en el colegio a la profesora, mandárselo a tus papás, a tus hermanos, a tus primos, jugar con amigos, etc. Lo puedes mandar. ¿Cómo? Te vas acá a este icono y puedes grabar un video de tu juego, puedes convertirlo en un GIF o enviar archivo del proyecto. Entonces tú le das clic acá, le das un nombre al proyecto, un nombre divertido, helado nice. No ando muy creativo, ya agoté la creatividad. Y puedo enviar el archivo del proyecto. Cuando le doy a enviar el archivo del proyecto, puedo elegir por qué medio mandarlo. Por ejemplo, por WhatsApp lo mando, o por correo, o por Bluetooth, etc. La única condición es que la persona a la cual tú le mandes el archivo debe tener instalado el Octostudio para que lo pueda jugar. Espero que te haya gustado. Dale like, comparte, comenta y nos vemos en el siguiente juego. Chao, chao.